muchas gracias a todos por estar acá, también a los que nos acompañan en el streaming. Con la charla de hoy damos inicio al taller de especialidad MAPA a cargo de los profesores Pablo Alfaro y Alejandra Post. Y también al workshop OASIS liderado por el profesor Pablo Alfaro. El workshop Landscape 2022 propone una aproximación experimental a habitar en zonas áreas desde la intersección entre la ecología, la producción y el arte ambiental. OASIS abordará el diseño de un oasis productivo y autosustentable que combine las actividades productivas con procesos ecológicos y fenómenos climáticos, físicos y atmosféricos presentes en el desierto a través de la tecnología. Trabajaremos en distintas zonas a lo largo de todo el desierto entre la costa peruana y la Patagonia argentina. Los dejo con Pablo Alfaro, el profesor que Ahí estoy. Hola, muchas gracias por venir hoy día a la primera sesión abierta del taller y workshop OASIS, que como bien decía Ale, es un workshop asociado al taller de especialidad de la Pampa del Tamarugal, del Magíster de Arquitectura del Paisaje de la escuela. Y hoy nos acompaña Rodrigo Pérez de Arce, que dará su charla titulada El cuenco y el óculo. Rodrigo Pérez de Arce es arquitecto de la Universidad Católica con un diploma de la Architectural Association de Londres y un doctorado en arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de la Escuela de Arquitectura UC y además ha enseñado en Cornell, en el GSD de Harvard y en la AA, entre otras instituciones. Todo esto en paralelo a una práctica profesional enfocada principalmente a proyectos públicos como la Estación Mapocho, la renovación de la Plaza de Armas y el Jardín de Niebla, todos en colaboración. Su trabajo ha sido ampliamente publicado en revistas y medios especializados. Sus libros incluyen Domicilio Urbano, de Ediciones ARQ 2012, City of Play, de Bloomsbury 2018, Archdocs, Rodrigo Pérez de Arce, de Ediciones ARQ 2016, y El Balcón de Valparaíso, de Ediciones UC 2019. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. Y sin más, te dejo para que comiences con tu charla, El cuenco y el óculo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo y Alejandra. Y muy contento de estar hablando desde la cancha de paisajismo. En realidad, es un área que me gusta mucho y que en cierto sentido he practicado también como desde los márgenes, más bien que desde el centro. La charla de hoy entonces, El cuenco y el óculo, es una charla que está orientada a abrir la mente en torno al tema del agua. El tema del agua entendido desde la perspectiva del desierto, es decir, desde la perspectiva de la escasez, donde el agua se constituye en algo excepcional y, por supuesto, muy precioso, muy apreciado. La parte como instrumental de la tarea voy a presentarla más bien al final de la charla, la idea del cuenco y el óculo, en el sentido instrumental de cómo se articula el encargo. Pero anteriormente a eso, creo que la idea del cuenco transmite un énfasis en torno a las aguas quietas. O sea, mi charla no es en torno a los flujos de agua, que es un tema muy lindo, por supuesto, sino más bien en torno a cómo contenerla. Y para el caso, en torno a cómo contenerla para el uso corporal. Comenzamos entonces, no sé si puedo comenzar porque aquí sale una señal de que no puedo operar. Es esta, ¿no? La flecha no me apoya. Ah, ahí está, perfecto. Ok.
Eso, entonces muchas gracias por la invitación y damos inicio a la presentación, que va a tener dos partes. Una primera parte que es más conceptual, que presenta el tema del agua. Una segunda parte que hace más bien una presentación de mi trabajo y mis credenciales posibles para estar hablándoles a ustedes desde acá, desde paisajismo. Bueno, ya hablé del cuenco y el óculo y podemos avanzar hacia el tema del cuenco. La palabra cuenco la asociamos a artefactos portátiles, normalmente, que pertenecen a todas las culturas del mundo y que denotan también una cierta manualidad, un modelado, una cierta inteligencia, un cierto equilibrio entre contener y trasladar, ¿no es verdad? La cuestión del peso, el tamaño y la habilidad de contener un líquido sin pérdida. Perdón. Cada materia propone técnicas específicas en la formación del cuenco: el tallado, el moldeado, el torneado. Y en el caso del agua, lo específico del cuenco con el agua, como con los granos también, es que lo que le da forma al cuerpo de granos o al cuerpo de agua es el cuenco, no es la propiedad del agua en sí. O sea, es el contenedor lo que la circunscribe y le da forma. Porque el agua, como tal, es informe. Comenzamos entonces remitiéndonos a culturas como artesanales y a manualidades, como estas que podemos ver, por ejemplo, en estos cántaros de Pomaire, haciendo ver que el tema tiene una cierta profundidad histórica o antropológica. La relación con el agua, por supuesto que la tiene, y la relación con cómo manipular el agua también la tiene. Por lo tanto, los museos arqueológicos siempre tienen cuencos, ¿no? Lo vamos a encontrar en cualquier museo de arqueología. Y hay como variantes en este tema. Por ejemplo, esta es una piedra tacita. No desconozco el uso, posiblemente ritual, posiblemente práctico, posiblemente ambas cosas, pero en donde la oración ya es múltiple y se realiza sobre un cuerpo más grande. Y una tangente que sería esta, porque bowl, cuenco, es una palabra que se usa en skateboard. Los parques de patinaje de este tipo tienen bowls. Y el bowl es exactamente esto, es como una piscina, y de aquí surge además la idea de la práctica, de una piscina que se utiliza como campo de destrezas. Lo primero entonces es que el agua es una materia informe y se nos presenta de distintas maneras, como mancha, por ejemplo, ¿no es verdad? Una mancha de humedad, y la mancha es imprecisa. También podríamos entender la mancha como una figura de distintas densidades, ¿no es verdad? Tiene un núcleo como más húmedo, un contorno, un segundo contorno, y luego a la medida que va secándose quizás va desdibujándose. Si lo pensamos en términos de orilla, que es un término que quisiera yo instalar ahora porque me interesa la orilla del cuenco como el espacio de relación del cuenco con el mundo, la orilla de la mancha es, por supuesto, incierta y es cambiante. Como en este caso también con la poza, lo mismo, aparece el tema del reflejo, y aparece la poza como una especie de, digamos, la poza nos hace ver la topografía de los suelos, ¿no es verdad? La poza surge del depósito de agua, pero también surge de la forma del suelo. Y al mismo tiempo genera un mundo de reflejos, y podemos contemplar paisajes de este tipo, bastante habituales en épocas de invierno, en caminos a tierra, en donde nos encontramos con una constelación de pozas, cada una de ellas esta especie de resultado paramétrico entre la forma del suelo y la cantidad de agua caída. En términos de paisaje, la idea de la poza o del embalse es muy importante
particularmente en el paisajismo de origen como más naturalista, la vertiente como inglesa, en donde se crearon, en efecto, muchos lagos. Y la creación del lago también conjugaba la idea de una cota de inundación y del dibujo de una orilla que surgía por efecto de las características del sitio, como un pacto entre el diseño y el sitio. No es una imposición. O sea, lo que se impone es la inundación. Pero la forma que surge de la inundación es la forma del sitio, no es la forma que el diseñador propone. Y de ahí surge Starhead. En un clave más contemporánea y con ejemplos como muy nutridos, me enteré que Crystal Lagoons tiene como 60 proyectos, 70 proyectos inmobiliarios, y es una corporación ya internacional, surgida en Chile, pero digamos se nutre de esa misma idea, del mismo atractivo, la posa, ¿no es verdad? Tiene una cosa como naturalista. Yo me imagino que ellos manipulan los suelos y desarrollan estas técnicas para la purificación del agua. Crystal Lagoons apela a la noción del agua cristalina, que es la noción moderna del agua. Esa es una manera nuestra de entender el agua. Es un agua aséptica, incolora, inodora, insípida. Pero el agua, en el paisajismo, por ejemplo, en el paisajismo japonés, el agua es turbia, se la prefiere turbia y se la prefiere densa. No para bañarse, sino para contemplarla, como seguramente también la prefería Monet, ¿no es verdad? En condiciones en donde se realza no solo el reflejo, sino que un cierto juego entre el reflejo y los colores propios de la materia. Es como una sopa, ¿no? Que además contiene objetos. Entonces, en esta primera aproximación, me gustaría aludir también a estas condiciones, porque cuando hablamos de los materiales no lo hablamos desde un punto de vista neutro, lo hablamos cargados de una entrada ya, digamos, socialmente aceptada, ¿no es verdad? Que podríamos llamar políticamente correcto. El agua de piscina, por supuesto, tiene que ser limpia porque de otra manera la gente lo rechaza, pero eso, por ejemplo, en mi vida en Chile ha cambiado muchísimo. Porque las piscinas de agua filtrada, yo diría que son un fenómeno de los años 50 en adelante. Y más bien de los 50 tardíos. Las piscinas, las casas que tenían piscina de pozo o piscina de acequia. Y esas piscinas eran barrosas. Y ese es como el paisaje que recuerdo remotamente de mi infancia cuando me encontré con alguna piscina. Pero las piscinas de David Hockney en California son piscinas cristalinas, como Crystal Lagoons. Y por lo tanto, el cuenco se hace presente en la experiencia de la piscina. Lo estamos viendo permanentemente y la figura del cuenco es neta, es limpia, no tiene rugosidades, porque también tiene que ver con un tema de la higiene, y es prismática normalmente. Por lo tanto, tiene orillas como predecible. La orilla no es un tema no hay temas, digamos. O sea, el tema es que es un cuadrángulo, una figura simple en el jardín, que establece como el contorno del agua. Pero el cuenco es el origen de la forma del agua, define las orillas. En términos arquitectónicos, esta es la idea de las ideas centrales que me gustaría proponer ahora. Por lo tanto, podemos decir que es un espejo circular, como lo hace Nancy Holtz en estas obras de landscape art. Ella en realidad instala una serie de tubos de hormigón que luego los inunda. Lo que estamos viendo es como digamos, la arista superior del tubo, ¿no? Y los instala al lado en Niágara, no sé si cerca de las cascadas, pero el rumor del agua y la presencia de la agua quieta para ella es un tema. Ella dice, el agua que cae, el agua que hace ruido, el agua que se revuelve en remolinos, el agua tranquila, el
sonido del agua, el color del agua, como que se presentan aquí simultáneamente en este espacio del agua, no lejos de las cataratas de Niágara, cuya proximidad la sentimos produciendo un flujo continuo de meditaciones líquidas. O sea, ella trata de acentuar el hecho de estar junto al agua y de despertar en nosotros una cierta conciencia de lo que significa el agua en sus distintas condiciones. Esta es una mesa, una escultura mesa de Isamu Noguchi, que contiene dos cuerpos de agua, dos láminas de agua, y que se nutre, por supuesto, de la relación entre estas figuras, la relación entre las figuras, el contorno de la mesa, el reflejo, etc. Pues aquí, digamos que se ha problematizado la noción de la orilla y la figura del agua sería tema, no como la piscina de David Hockney. Y esta es una piscina que desarrolla Noguchi para un proyecto de Neutra en California, en donde la piscina presenta cierta plasticidad en su forma. Noguchi es un escultor, por supuesto, pero también nos presenta como una propuesta topográfica que incluye planos inclinados y una orilla como más compleja, una suerte de playa. O sea, la orilla no es una arista de 90 grados respecto a un plano horizontal, sino más bien un sistema de planos inclinados de distintos recortes que van recorriendo la figura de la piscina. Y acá tenemos a Noguchi una serie de fuentes en donde el agua funciona, sobre todo en la de abajo, por rebalse. O sea que la orilla, ahí me imagino que está bombeando agua, pero la orilla, digamos, el agua colmata el recipiente propiamente tal, inunda hasta la orilla, cae por los bordes y por lo tanto le da a ese sólido una condición como de fuente al total, ¿no? Cosa que también hace Barragán en las arboledas, ¿no? Esta especie de bebedero longitudinal en donde el agua cae por los bordes y de alguna manera como que el artefacto, el cuenco se desmaterializa, se torna en una pieza abstracta, como en un prisma de agua, por decirlo así. Este ejemplo, creo que, a diferencia de muchas piscinas de jardín, la relación por ejemplo, del rectángulo azul, la relación de las sombras, la proximidad de los árboles, digamos que arman un juego de relaciones activo entre el cuerpo de agua y su entorno. Las piscinas normalmente se plantan en lugares como con praderas, ¿no es verdad? Y lejos de la sombra. Pero hay otras tradiciones en donde la piscina se construye en un ambiente mucho más denso, más cargado. Lo cual también ocurre en la tradición de las piletas, ¿no es verdad? De las fuentes ornamentales, como en este lugar en Sevilla, o por supuesto en los jardines árabes de la Alhambra, ¿no es verdad? En donde el agua es un participante activo en un juego de relaciones, de reflejos, de vistas, de luminosidades, etcétera, en donde todo está articulándose junto. Por supuesto, si nosotros quitáramos el fondo, destruimos la cualidad o el atributo del patio de los Sarrayanes. No así en la tradición de la piscina residencial, que toma mucha fuerza en California y que después se exporta a través de Hollywood a todo el mundo. Hoy en día, por ejemplo, si uno mira el Google Earth, Las Condes, Barnechea, Vitacura, la densidad de piscinas privadas es sumamente alta. Eso es un fenómeno nuevo y un fenómeno que viene un poco de aquí y del cine. Cuando la piscina se instala como un ingrediente de la idea del jardín, y hay una que es Thomas Church,
californiano, que toma conciencia de esto, que se plantea cómo hacer para integrar la piscina al jardín, cómo hacer para que el ruido de la piscina no rompa la condición contemplativa, cómo hacer para que este cuerpo de hormigón no destruya las condiciones como naturalistas del escenario del jardín, etcétera, etcétera. Y él diseña esta piscina que se hace muy famosa en Sonoma, en California, en donde se instala esa escultura que pareciera levitar en el corazón de la piscina. Y la piscina, como la vemos, es de forma, entre comillas, orgánica, ¿no es verdad? Estas formas, las que se llamaban libres, pero es una piscina que se instala en un amplísimo espacio. Si la examinamos en planta, Church entonces define una orilla que es un poco más compleja que la orilla de la piscina rectangular, pero despeja mucho espacio en torno a la piscina. Luego instala una pieza en su interior, una escultura. Pero como podemos ver, entre la piscina y el jardín, el resto del jardín, o el cultivo de los suelos, digamos, hay una plataforma pavimentada sumamente grande, muy extensa. Si ustedes, por ejemplo, juzgando por los tamaños que vemos en los recintos a mano derecha, podemos imaginarnos que esto es una extensión grande, quizás ahora con cambio climático un poco insoportable también. En esa tradición hay otros casos como este que a mí me gusta mucho, de Albert Frey en California también, en Palm Springs. Este es como más surrealista y hay una condición como del objeto y de la densificación de la orilla que también me parece a mí que enriquece la proposición de la piscina, ¿no es verdad? Hay brillos, por ejemplo, en una jarra de agua, hay un panel translúcido, hay plantas, hay rocas, hay un juego entre los primeros planos y el horizonte, hay algunos elementos prestados del paisaje que se traen hacia el interior del cuerpo de agua. Todo eso lo complejiza, lo enriquece, lo hace más ser un paisaje en sí, como un paisaje de una cierta complejidad. Aunque digamos que se remite también a los parámetros de la piscina que hemos visto anteriormente, en el sentido de que el agua es límpida, es cristalina, etc. Y luego, sean las tradiciones orientales o en ciertas experiencias del land art, aparecen estas figuras que, a mi juicio, complejizan el tema de la orilla, del recorte del agua, el recorte del agua respecto al espacio seco. ¿Cómo se hace? La de abajo la multiplica, ¿no es verdad? La de arriba la articula en dos partes. Tenemos entonces un tema con las orillas, simples y complejas. Estas, por ejemplo, son piscinas que se venden y se anuncian en los medios digitales, que se compran y se instalan, ¿no es verdad? Y representan como una cierta convención respecto a la piscina. Una especie de tina grande con gradas de alguna manera o de otra. La misma que retrata Hockney. Entre paréntesis, las pinturas de Hockney me parecen estupendas, pero el escenario que él describe es reiterativo, en el sentido que es el escenario de la piscina de jardín suburbano californiano. Le Corbusier juega mucho con el tema de la piscina, aunque creo que nunca construyó una. Sí, construyó, perdón, pero pocas. Y esta piscina doble, como dialéctica, entre la piscina de ejercicios y la piscina de chapoteo, entre la piscina rectangular y la piscina de trazado libre, entre la piscina métrica, ¿no es verdad?, que tiene que ver con el ejercicio, con las brazadas, etc., y la piscina de configuración como más incierta, lo repiten muchos proyectos. Y está atendiendo exactamente a ese tema, todavía de una manera como más básica, pero está proponiendo dos teatros del agua que son sumamente distintos. Que a mi juicio consagran dos vocaciones que son distintas, porque la piscina rectangular es el único formato que permite la competencia.
La otra piscina es una piscina que no permitiría una cosa tan medible. Esta piscina la hace bastante famosa, bueno, Rasmussen, un danés, un arquitecto que escribe textos acerca de arquitectura, de Guido Minoletti en Monza. Y creo que si lo vemos en relación con el formato corbusiano, acá aparece como otro nivel, aparece una suerte de playa y aparece una distinción entre el reborde, que marca la distinción entre el pasto y el pavimento, y la playa, que marcaría como la transición entre la zona seca y el agua. Además, como veremos luego, hay una escultura metida dentro de la piscina y además, si vemos hacia el fondo, hay una especie de embalse con unas ventanas que permitían que la gente mirara a los nadadores o la gente que se bañaba sumergido. Es parecida entonces esa idea a la de Noguchi, que hemos visto. Acá tenemos el molde de Noguchi en yeso. Y aquí se hace más presente también una cierta como propuesta de Noguchi respecto a la rugosidad de las paredes. Esta no es como una piscina convencional, para nada. Las paredes tienen esta especie de escalonamiento y las gradas están como disimuladas dentro de esa parte como medio hinchada que vemos a la izquierda. Hay orillas entonces simples y complejas, y para mostrar esto quiero mostrar algunos dibujos que he hecho en relación a los roqueríos costeros típicos de la zona central de Chile, en donde, que a todo el mundo le gustan, ¿no? Es verdad que forman un ambiente de playa, digamos, muy particular, con, por ejemplo, muy propicio para los niños, muchas veces, porque pozas, lugares seguros, etc. Pero que nos ofrecen también esta condición compleja, en donde la orilla no es una línea, la orilla es un sistema topográfico que comprende una infinidad de condiciones, ¿verdad? Y así como nos acomodamos con nuestros cuerpos a la roca, por ejemplo, buscamos las rocas frías si hace mucho calor o cálidas cuando hace frío, pero también buscamos un lugar para poder acomodarnos confortablemente contra este elemento duro. La roca es como el mueble de esa orilla. Y esta noción, el tema sería cómo, digamos, tomar prestado algo de esta noción en la construcción de un paisaje del agua, de un cuenco, cómo hacer un cuenco con orillas complejas. Cómo pensarlo no desde la línea del prisma, sino más bien desde un sistema de modelado que atendiera la relación de los cuerpos, la relación entre los cuerpos, la relación entre el agua y lo seco, los niveles de uso, etc. Este tipo de reflexión yo la veo presente en el trabajo de Ishigami. Creo que este jardín que propone Funya Ishigami viene de una contemplación como de la naturaleza, viene de una noción de lo múltiple, de una idea de algo que evidentemente es descentrado, no es verdad, no tiene un foco, sino se nos presenta más bien como una textura. Una textura de agua, una textura de plantaciones, una textura de lugares secos y lugares húmedos. Y es un lugar que me encantaría conocer. Me parece como sumamente mágico. Ahora, ¿cómo serán las formas de ocupación de este jardín? ¿Cómo se lo recorre, etcétera? No lo sé. Parece un lugar bastante frágil también. Pero hay otras tradiciones de orillas geometrizadas y podríamos comenzar con los formatos absolutamente precisos de Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona. No son piscinas para bañarse, son piletas. Hay dos, no es verdad, una expuesta y en donde se ve el viento, como comentaba Alejandro Aravena en su escrito,
y por lo tanto el agua está siempre como en movimiento, y la otra en cambio atrapada por muros, quieta y más como un espejo. Y el dibujo de los pavimentos del pabellón de Barcelona nos hace ver como el interés de la matriz, la precisión de esta matriz geométrica, que está llevada como al punto en que se transforma un dato como fundamental de proyecto. Cuando Mies atrapa el agua en estos muros y coloca una escultura y nos colocan en una situación de estar junto al agua, en un ambiente muy contenido y muy cercano, creo que está proponiendo algo que se sale de las convenciones modernas. No es una piscina, pero podría serla, ¿verdad? O podría ser un baño, incluso de agua temperada, si uno quisiera. En todo caso, me parece como muy sugerente su propuesta. Como también el hecho de que en este momento, que es como la culminación del recorrido del pabellón, en la parte más profunda, más lejana a los accesos y las terrazas públicas, etc., en donde uno llega hasta acá y tiene que dar vuelta para volver a la ciudad, en este punto el control del óculo o la vista hacia el cielo es muy pronunciado también, ¿verdad? Porque el recorte del cielo se nos presenta como una ventana, como algo que tiene forma. Aquí tenemos a David Hockney. Aparece también un juego topográfico que de alguna manera complejiza esa relación entre el agua y los rebordes. Y en tradiciones vernáculas, muchas vinculadas a la idea no de la piscina de natación, sino más bien del acopio de agua en pozas o aljibes, nos encontramos con cisternas de este tipo, en donde la explicación de la topografía del borde tiene que ver con el hecho de que el agua sube y baja, ¿no? Hay que ir a buscarla más abajo en verano, más arriba en invierno. Y como un dato ya mucho más espectacular de lo mismo, estos famosos pozos de agua en la India, de los cuales solo tengo referencia, digamos, por los medios. No los conozco de primera mano, pero parecen como muy fascinantes. También la relación del borde como recorrido, ¿no? Porque la idea es ir a buscar el agua, y por lo tanto ese nivel de agua está siempre fluctuando. Hay que ir a buscarla donde está el agua, ¿no? Más abajo o más arriba. Y aquí tenemos, por supuesto, una construcción hipergeométrica, pero compleja, ¿no? O sea, esto es un borde que está activado, digamos, y que no solo por sus funciones prácticas, sino que también podríamos decir que su cualidad plástica, un borde que genera sombras, por ejemplo, y es un borde que sugiere coreografías de uso también, ¿no es verdad? O sea, si esto fuera una piscina pública, hay muchas maneras de estar ahí, hay muchas maneras de relacionarse a través del espacio del agua. Otros ejemplos que son como más distendidos de lo mismo, palacios de la cultura mogul en la India, en donde la figura del palacio se adosa al agua en algunos puntos, luego hay pabellones y luego hay gradas. Hay como un juego dentro de esta gran poza de agua. Las relaciones perimetrales son cambiantes, son de distinto tipo. Un aspecto que habría que considerar en la tarea que les voy a entregar es la ocupación del agua. El cuenco lo entendemos como como un baño de agua, ¿no es verdad? Un baño colectivo, chico, pequeño, pero un lugar donde sumergirse. Y hemos visto cómo la figura que el cuenco le da al agua dispone también las relaciones corporales y las relaciones también de la experiencia. Por ejemplo, podemos conversar a través de las orillas, porque estamos muy cerca. Pero también dispone ciertas relaciones corporales, como lo veíamos acá, por ejemplo, porque las gradas están medidas a la medida del cuerpo. O sea, que el paisaje que se construye en torno al agua
nos habla de el gesto y las medidas del cuerpo humano. Hay un autor que yo siempre lo encuentro muy fascinante, que es bastante ácido a veces en sus críticas, pero una persona muy inquieta intelectualmente, y que se hace muchas preguntas respecto a las costumbres. Tiene una entrada más bien un poco antropológica en el sentido, este es Rudowski, el famoso austríaco, este arquitecto austríaco que realiza la famosa exposición de arquitecturas en arquitectos en el MoMA, y que, digamos, que es de las exposiciones más visitadas en la historia del Museo de Arte Moderno, por lo menos hasta la fecha, pero que además escribe en torno al vestuario, escribe en torno a la comida y escribe en torno al mueble mucho. Él es diseñador, diseña vestuarios, su mujer era como su, bueno, colaboradora, pero también actuaba como de modelo. Por ejemplo, diseñaron un sistema de sandalias que se hizo muy famoso. Lo intrigaba mucho el vestuario oriental, que lo encontraba mucho más sencillo, como más apto. También Rudowski postulaba una relación con el cuerpo y con la desnudez como muy abierta, muy desprejuiciada, etc. Tenía todo un cuento respecto a los estilos de vida y a lo que él veía como prejuicios de la cultura occidental cristiana, digamos, pero de la más victoriana, ¿no es verdad?, de la más como rígida en sus postulados. Y él presenta esta imagen que la elabora un antropólogo y que tiene que ver con las posturas para sentarse en las distintas culturas del mundo, en donde prevalecen aquellas culturas que se sientan sobre el suelo, y ese es un tema de Rudowski, un tema muy oriental, ¿verdad? Dice, los japoneses son mucho más felices, tienen menos muebles, las casas son lugares como magníficos, versátiles, no tienen la relación como funcional que nosotros establecemos entre recintos y usos. Y lleva este tema también en algún punto a la discusión del baño, poniendo ejemplos de este tipo, cuando aparece por una noción de higienismo, la noción del baño corporal, y luego la noción del baño cotidiano, sobre todo en Estados Unidos y luego en Europa. Se inventan estos artefactos que se llenaban de agua y que mantenían a las personas más o menos inmóviles, y sobre los cuales ironiza esta película de Harry Potter, ¿no? Esta situación súper incómoda de dos personas. Esto es lo que no habría que hacer en el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? No crear una situación incómoda como esta. Y en torno a la cual también trabajan artistas como este que hace una piscina en el desierto, una pequeña piscina con una pequeña playa, un zócalo, digamos, seco en el desierto. Si lo comparamos de nuevo con la piscina de Church en Sonoma, esa piscina como de contorno libre que hemos visto, la que tiene la escultura, nos damos cuenta que la relación entre el cuerpo, la piscina, los participantes, el teatro de acción, digamos, y los observadores, es una relación suelta, ¿no? Aquí como que sobra el espacio, o sea, aquí más bien se promueve una cierta autonomía, independencia o el lujo de tener todo el espacio del mundo. Pero si miramos esta pintura, que está realizada en la época en que comienzan a digamos, por efecto de las leyes sociales que garantizan las vacaciones pagadas, la gente comienza masivamente a utilizar lugares como una orilla del río. Y el entorno de la orilla del río es mucho más complejo, ¿no es verdad? Y es mucho más rico en experiencias. Entre el niño que está sumergido, el otro que está sentado en el borde, los otros que están tumbados, etc. Hay como, si uno mapeara lo que está ocurriendo acá, esto es muy distinto a lo que está ocurriendo acá.
Hay un elemento topográfico, hay elementos matéricos, porque la orilla del río es césped, ¿no es verdad? No es un pavimento duro. Hay elementos como de configuración, planimétrica, etc. Y en ese sentido, si volvemos a los requeridos, a mi juicio los requeridos presentan también esas condiciones de orilla que son siempre muy interesantes de observar. Por ejemplo, muy interesante ver cómo se junta la gente en las rocas. Y siempre la gente ha sabido juntarse en las rocas, siempre ha sabido reunirse en las rocas de alguna manera, ¿no? Siempre ha sido atractivo hacerlo. Y así también en ambientes en donde comparece la roca y la arena, por ejemplo, o la lámina de agua y la roca, en comparación con las situaciones más convencionales de la piscina suburbana, tal cual la describe nuevamente Hockney, en donde el tema de la transparencia, nuevamente, para él es un tema muy fascinante, interesante, digamos. Habíamos visto la piscina de Minoletti en Monza. Esa piscina contiene una escultura sumergida. Es transparente, tiene la escultura sumergida y tiene estos óculos que permiten que el público mire el espectáculo de los bañistas, digamos, maniobrando en torno a esa escultura. Creo que la escultura sumergida o el cuerpo, el objeto dentro del agua, me parece que también que es un tema interesante. O sea, ¿por qué las piscinas tienen que ser libres de objetos? Podrían tener objetos. Y por supuesto que el cuerpo en el agua adquiere una fluidez y una elegancia y una cosa bastante mágica, porque es como volar en el aire, ¿no es verdad? Cierta libertad gravitacional que nos hace sentirnos como muy felices en condiciones como muy distintas a lo habitual. Pero la convención en general es esta, que quizás no está mal, pero quizás también uno podría cuestionarla. Esta figura corbusiana, que es muy conocida del modulor, si la leyéramos como cotas de inundación de agua, la podemos entender como una suerte de proyecto, ¿no es verdad? Un proyecto de orilla, un poco como un roquerío, en donde hay distintas maneras de estar en el agua. Entendiendo que el agua estática, digamos, siempre que no esté congelada o que no sea demasiado caliente, como ocurre un poco en las termas, la gente puede estar mucho rato en el agua sin necesidad de tener que agitarse o moverse, ¿verdad? O sea, no es necesario el ejercicio como para poder mantenerse en ese ambiente. Las tradiciones árabes, musulmanas, turcas también, otomanas, ¿no es verdad?, que se trasladan a Inglaterra, como es el caso de estos baños, proponen el ambiente de un salón, una suerte de salón monumental y de un cierto rango, de una atmósfera muy cargada, una cosa muy arquitecturizada y muy alejada de cualquier inferencia naturalista, ¿verdad? Aquí la conexión con el mundo puede ser a través de unos óculos, pero no es a través de las ventanas. No es que pensemos que estamos en una laguna, que estamos en un salón inundado con agua. Y así Rudowski y otros han hecho unas relaciones a las tradiciones del baño en Europa, el medievo, el tema del pudor, la desnudez, en qué contexto, por ejemplo, la gente se sentía cómoda estando desnuda, incluso en culturas como donde la religión católica, por supuesto, era muy, muy fuerte, y las prácticas religiosas eran muy, muy activas. Había situaciones en donde estas relaciones como que, ¿quién dice?, se suspendían y la gente chapoteaba como niños en el agua. En esos ambientes, nuevamente, me interesa figuras como esta, en donde aparece un cuerpo, como una escultura en el cuerpo de agua, ¿no es verdad? Esta gente está chapoteando, no están nadando, no están haciendo ejercicio, no son atletas, no están en plan de adelgazar o de mantenerse
forma físicamente. Seguramente el plan era mucho más social. Algo de higiene tiene que haber habido, seguramente, ¿no? De lavarse, etcétera, pero también de compartir y de estar pasándola bien, como un niño. Y esta pileta, esta piscina termal en Budapest, que es muy famosa, nos plantea ese tipo de condiciones, digamos. O sea, esto no tiene nada que ver con la piscina de casa suburbana. Esta es una especie de piscina mueble. La gente se puede sentar a jugar ajedrez. Y por lo tanto, también se establecen otras interacciones acá, intermediadas por la mesa, por ejemplo, que también parece interesante. Nosotros hemos propuesto el óculo como la contraparte del cuenco, y esto en realidad es perfectamente arbitrario, pero tiene que ver con la idea de qué pasaría si en el desierto generamos un espacio de una cierta intimidad muy cargado, y ese espacio está construido en base a una figura topográfica de bajo relieve, que es el cuenco, y una cáscara perforada que contiene el óculo. Por lo tanto, propone la luz hacia arriba, una relación vertical, ¿no es verdad? Y pone de relieve también la cuestión del reflejo como un valor del agua, como algo que es propio del agua o algo que uno podría aprovechar mucho en el agua. Y sugiere también un ambiente donde uno descansa la vista. Digamos, estamos en la Patagonia o en Atacama o en la costa peruana, es fuerte la incidencia del sol y el reflejo del sol. Y este es un ambiente como temperado donde se descansa la vista. El óculo podemos asociarlo al impluvium pompeyano, una idea que hoy en día debería estar muy en boga. Esto es como muy, ¿cómo se dice?, ecológico, muy sustentable, ¿no es verdad? Que es la idea de colectar el agua al interior de la casa para su posterior uso. O sea, el agua de lluvia se colecta, no se bota, no se sumerge en un alcantarillado, sino que se colecta en una poza, y por lo tanto se establece una relación entre la poza y el recorte del cielo. En este caso hay una relación como funcional entre una y otra, que forma parte entonces de las lógicas de la casa romana y de su respuesta a las condiciones del clima y a las condiciones de habitabilidad de la región en donde se instala. Estaríamos hablando entonces de ambientes de agua que pueden ser, como en este caso de estudio de la teoría en Mumbai, ambientes relativamente oscuros, ¿no es verdad?, de penumbra, o ambientes donde haya más luz. Puede haber un óculo, puede haber una cantidad de óculos, pero el tema que quiero plantear es que esta es otra manera de entender la presencia del agua y los usos del agua. Me imagino que esto, por ejemplo, esta casa seguramente ocurre en un ambiente muy caluroso. Entonces, seguramente llegar a un lugar de penumbra y frío debe ser algo muy especial. Pero también están las condiciones como plásticas y de experiencia que provoca un ambiente de esta naturaleza. O sea, esto estaría mostrando también la potencialidad que tiene el tener la luz desde arriba y el controlar el nivel lumínico del cuenco, del espacio interior. Todos ustedes conocen el caso de Sumter y sus baños termales, que creo que son interesantes y de alguna manera lo que él hace es una vuelta a un patrón premoderno. Esto es un poco más parecido a las termas romanas, un poco más parecido a los baños árabes. Tiene muy poco que ver con la piscina gimnástica de la tradición moderna. Se resuelve por recinto, tiene esta idea de salón inundado, más bien que la idea de un espacio de paisaje, digamos, vinculado a una extensión. Álvaro Siza, esta es una piscina de
comunal, digamos, para nadar, en el sentido programa municipal, convencional, pero tiene un interés en la manera como se maneja el sentido de interioridad y el manejo de la luz. Este proyecto, que no tiene que ver con piscinas, es un proyecto que es muy interesante también en relación con la noción del trabajo, del recorte del cielo. Es el proyecto de Barclay Cruz para un edificio educacional en Piura, un ambiente desértico, muy caluroso, en donde ellos comienzan a trabajar como desde arriba hacia abajo, con una losa, que luego la recortan, digamos, cortan como estas estrías que vemos en la imagen para controlar el ingreso de la luz y el paso del aire. Y lo hacen como muy efectivamente, o sea, realmente se logra un microclima y un ambiente extremadamente grato en ese espacio. El tema del recorte lo vemos, por supuesto, en Mata Clark. La relación entre el recorte y el efecto de la figura recortada sobre el suelo, las paredes, etc., en proyectos como Days End en Nueva York, en donde él recorta las paredes de lata de un muelle techado, de un galpón. Lo hace, creo, ilegalmente, en condiciones como bien complicadas, y es un proyecto que, por supuesto, dura poco tiempo, pero sumamente sugerente. Pero lo vemos también en estos establecimientos extraordinarios que existían en Francia para el lavado de ropa comunal en las ciudades francesas, en donde el municipio proveía una fuente protegida de la lluvia para que las mujeres, porque las mujeres las que lavaban la ropa, se reunieran semanalmente o lo que fuera a realizar el lavado de ropa. De estos hay muchos ejemplos y son todos como sumamente interesantes. Y aquí estamos hablando más bien de la escala, que me imagino yo más o menos que tendrá el proyecto y de ciertas características ambientales que podrían explorarse. Y finalizamos esta parte con la imagen del Panteón, solamente para realzar la fuerza que puede tener la propuesta de un gran edificio público, un gran espacio monumental, con una sola apertura al exterior del óculo. En la segunda parte quiero presentar proyectos, y lo llamo un cementerio de proyectos, un poco en broma y un poco en serio, porque son todos proyectos que no logran ejecutarse. Son bien frustrantes, son concursos en que no llega con suerte un premio, una pensión, no sé qué, o nada. Y luego no se queda como nos pasa, con las expectativas de lo que podría haber sido el proyecto. Pero lo digo también en un sentido positivo, porque en mi caso personal, esta realización de proyectos a través de propuestas o concursos me ha permitido seguir ejercitándome y explorar cosas que de otra manera no podría haber explorado, en el sentido de lo que uno hace. Así que también creo que hay una vertiente como más optimista. La estación de campo en Patache, en donde trabajó Pablo Alfaro, entre otros, un equipo grande que armamos para trabajar en esto con algunos fondos de la universidad, era una propuesta para la Universidad Católica en Patache, en este campo experimental que tiene la Universidad Católica en el desierto, cerca de Iquique. Y nos remetía a estas culturas costeras de los chonos, gente que vivió en la costa y que aparentemente hizo uso de la captación de agua de niebla. Se supone que ellos sabían cómo captar agua de niebla y que eso aseguraba su subsistencia. Patache es un oasis de niebla. Ustedes seguramente ya han pasado por esto. Pablo también ha realizado mucho trabajo en relación con este tema. La niebla, digamos, se arrastra en las mañanas periódicamente y entra al desierto más o menos a los 700 metros de altura. Se la capta con estas
con estas mallas de tela. Y el grupo de la Universidad Católica, que ha estado explorando esto desde hace mucho tiempo, que estuvo liderado por Pilar Cereceda, ha podido medir la potencialidad de la captación de niebla. Se sabe con certeza que la cantidad de agua que se podría obtener es bastante. El problema es que el agua se la capta a 700 metros de altura y la gente vive 700 metros más abajo. Entonces el traslado del agua hace más difícil que las caletas pesqueras, por ejemplo, puedan operar con este sistema. Las instalaciones que hay son muy precarias y la oscilación térmica y de experiencia de paisajes, como si por un rato estuviéramos en esa pintura de Turner, no es verdad, y por otro rato estuviéramos en Egipto. O sea, cuando hace calor hace mucho calor y cuando hay niebla hace mucho frío. En ese sentido, un paisaje muy insólito porque nos expone a esa alternancia extraña entre la humedad y la sequedad. Todo esto es una cornisa, entonces, cordillerana. La captación de niebla estaría sobre las cumbres y la línea que ustedes ven abajo es la carretera que va recorriendo la costa. Nosotros proponíamos que pasar, digamos, conceptualmente del campo experimental a un jardín, y nos parecía importante denominarlo jardín porque proponía darle sentido a las formas de las cosas, o sea, poner en valor el proceso, llevarlo a una condición como más poética, palpable, digamos memorable, didáctica también de alguna manera, en donde la pantalla de captación de niebla y los conductos digamos, que conducían el agua, los receptáculos, etcétera, formaran parte de un conjunto. En un ambiente que, como veremos, es un ambiente protegido, que permitiría entonces una visita al jardín de niebla, no solo una visita a un campo experimental, sino que una visita que tiene como destino un jardín, que se iría transformando en el tiempo, y que captaba el agua por dos mecanismos. Uno son las pantallas, que son del mismo tipo que utiliza el centro del desierto, están probadas, se sabe exactamente las cantidades de agua que colectan, etcétera, las dificultades técnicas que presentan. Y el otro sistema serían estos tótems que ustedes ven en primer plano, que captan el agua, que eran más que en el sentido de una nodriza, ¿no es verdad? Captan el agua y la chorrean en su base, y eso estimularía el crecimiento de la vegetación, como ocurre también en el acantilado mismo. Todo esto tendría una cubierta de tela, y esto hacía visible entonces el proceso del agua. O sea, nos interesaba que se entendiera, y en este caso el flujo era importante. O sea, que se entendiera cómo funcionaba. Esa es como la dimensión como didáctica, si se quiere. Y eventualmente este jardín iría dando curso a algún tipo de crecimiento y se iría transformando a sí mismo. Había una piscina también, porque nos parecía interesante que hubiera un momento en que uno pudiera bañarse en Patache, como el lujo de la estación de campo. Y esa piscina tenía un techo y tenía también estas paredes de tela. Y enfilaba hacia el mar. O sea, uno se bañaba mirando el océano. Como lo veríamos acá, si no hubiera niebla. El fondo de esto debería ser el mar. De tal manera que el movimiento del viento, el reflejo del mar, la relación entre el agua contenida y el agua, digamos, del océano, etcétera, formaban parte de un ambiente que nos interesaba articular. Y estas piezas estaban basadas en las esculturas de Isamu Noguchi, las lámparas de Noguchi, y tenían como función captar el agua superficial y luego
según muestra esta serie de abajo, la secuencia, actuar como nodrizas de crecimiento del agua. Bueno, ese era el Jardín de Niebla. Esta es la instalación que la Universidad Católica tenía en el sitio. Súper heroico el equipo, que iba todos los años en estadías más o menos largas, en condiciones sumamente precarias, a este sitio bastante desamparado. Y esta era la estación de campo que nosotros proponíamos, que era una cabina con un patio, con su propio toldo para captar niebla. En una relación entre patio, cabina y horizonte marino, que se daba un poco según la secuencia que les voy a mostrar. Había una fuente de agua al interior de la cabina y luego una ventana que apuntaba deliberadamente hacia abajo, no para mirar el horizonte, sino para mirar pura agua, puro mar, como esto. Voy a mostrar otro proyecto más reciente, el concurso Cerro Calán, en donde aparece la noción de pabellón, que de alguna manera está también propuesta en el programa que le estamos proponiendo a ustedes. Estas chulpas me las mandó Pablo Alfaro, y son en realidad extraordinarias como piezas de paisaje. Estas serían como piezas frágiles en el paisaje de desierto, Puerto Viejo, según un registro de Josefina Gilisasti. Y por otra parte tenemos un paisaje de Cerros Isla, que es un poco parecido al famoso jardín de Kioto, Ryonji, el jardín taoísta famoso de las rocas y de la grava. Esto, por ejemplo, es el Valle de la Aconcagua. Se nos hace una abstracción del valle como, en realidad, como una inundación, porque el valle es aluvial. Y las Cerros Islas son las cumbres que emergen dentro de este campo inundado. Por lo tanto, el Cerro Isla tiene esta condición de objeto en el paisaje, y dentro de ese objeto en el paisaje nosotros pensábamos que podíamos también articular unos objetos. Aquí está el equipo, trabajamos con Cristian Juica, Ángela Mímica, Jimena Nasal y luego Pedro Stekel y Pascal Mundión. Estas son las imágenes de antes y después. El antes es arriba, el después es abajo. El área de intervención, hay dos tipos de intervención. Hay una intervención que tiene que ver con lo que llamaban mejoramiento ecológico, que en realidad es con, no sé si la palabra mejoramiento ecológico es correcta, pero era con una especie de manejo de las laderas para recuperar la vegetación y evitar la erosión y la pérdida que se estaba viendo. Y luego unas áreas de ocupación humana que están restringidas a esta especie de cinturón intermedio, a la base del cerro, y algunos recorridos que nosotros subrayábamos con esa cresta como de árboles que ustedes ven en la imagen aquí abajo. Por lo tanto, hay un circuito perimetral a media altura, que es como la columna vertebral del paseo de Cerro Calán, en donde nosotros proponíamos la construcción incremental de una serie de pabellones. Lo llamábamos el collar. Este collar tenía varias piezas, creo que eran 14, y las piezas se podrían ir construyendo incrementalmente en el tiempo, y queríamos que esas piezas convocaran el trabajo de los artesanos labradores de piedra, que siempre en Chile estuvieron asociados a los cerros, y casi siempre a los cerros isla. O sea, prácticamente todos los cerros de la zona de Santiago, por ejemplo, tienen canteras. Había como dos usos tradicionales o arcaicos, si se quiere, de los cerros. Uno es la cantera y el otro es el pastoreo. El tercero es ir a recolectar leña, digamos. Pero queríamos de alguna manera también apelar a esa figura. O sea, que el cerro también lo veíamos como una fuente de tradiciones culturales, digamos, no solamente como una especie de espacio relicto
o reserva ecológica, como la llamarían. Cada estación comprendía una excavación y una pieza hacia el paisaje. Tenía esa condición como dual, y cada una de ellas tenía una vocación respecto a la vista, pero también respecto al reflejo de las estrellas, porque el Cerro Calán es un cerro observatorio. Entonces a veces hay un muro y una pantalla, como en este caso. Los suelos queríamos que fueran suelos elaborados, que el cerro fuera una especie de celebración del trabajo de cantería, que los canteros trabajaran por lo tanto había como una participación en el diseño de parte de los canteros. El suelo también como una fuente de información, y luego algunos puntos en el cerro que se construían inicialmente como observatorios del alba y del ocaso. Por ejemplo, en este caso, esa rajadura al fondo está apuntando directamente a un espacio de salida del sol en algún solsticio. Había uno para el invierno, otro para el verano. Nos inspiramos en Piquiones, en la idea de un sistema de pavimentos que fuera cada tramo un proyecto y que permitiera una gran libertad en cómo resolverse. Y pensamos que esto podría construirse en el tiempo, como digo, que no había apuro, digamos, pero que era interesante que el cerro fuera proponiendo una serie de estancias o de lugares desde donde redescubrir el paisaje de la ciudad y de la comarca. Había preexistencias como este estanque abandonado, que también queríamos reutilizar. Un puente, una suerte de viaducto que la municipalidad estaba proponiendo para establecer este recorrido perimetral, bajo el cual nos parecía que había un espacio de sombra que era interesante como mirador. El mirador del alba, la relación entre los primeros planos y el paisaje, la sombra también en torno a estos espacios de estancia. Esta es la planta. Y en el zócalo del cerro planteábamos, en cambio, la negociación entre el parque público y el barrio, con un área de espesor en donde se establecían áreas de ocupación pública más accesibles, más cotidianas, más húmedas posiblemente también que las partes elevadas, menos afectadas por el viento, y que lo trabajamos en base a unos sistemas de cráteres que están inspirados en situaciones como las que vemos en pantalla, en las ruinas de las culturas de Nuevo México, por ejemplo, y que nos permitían entonces también resolverlo por piezas. O sea, había esta noción de que había piezas y luego estaba el manto del cerro. Esas piezas eran momentos de intensidad, tanto en los colores, texturas, tipos de plantación, etcétera, como también en la actividad de las personas. Y esto, por ejemplo, es mirando hacia abajo, hacia uno de estos zócalos, desde el camino en cintura, en donde hay una arboleda, hay un muro de contención y hay unas mesas. Este es un proyecto realizado por un concurso de la municipalidad de, ¿cómo se llama? Farellones, Lo Barnechea, hace algunos años. Con Álvaro Benítez, y trabajó aquí Tatiana Carbonell, que entiendo que ahora es parte del programa de paisajismo, ¿no? Se nos pedía organizar los terrenos libres de farellones en una suerte de parque que podría tener un uso tanto en la época de invierno como en el verano, y que ordenaba también los flujos, las llegadas de gente, los estacionamientos, etc. Todos los problemas que podría tener un poblado con farellones.
Y nuestra propuesta consistía en organizar esto en base a ciertos núcleos. El más grande, el segundo, perdón, que vemos ahí es un estadio que ya existe, una cancha que existe, queríamos dar contorno a esa cancha. Y luego hacia abajo unos más pequeños que tenían plataformas, una de ellas una plataforma que podría contener agua y que en invierno funcionaría como pista de patinaje. Y luego tejer una serie de recorridos en torno a eso, y luego en una escala más grande proponer entender Farellones como un gran parque de esculturas. Esta es la imagen mirando hacia las canchas de esquí, del espacio bajo la nieve, y acá tenemos la imagen mirando de vuelta hacia Santiago. La parte superior es una plazoleta donde llegan los buses, los autos, el comercio, etcétera, que articula el espacio de las canchas al lado izquierdo con el espacio del poblado al lado derecho. Esto era el uso invernal de una de estas plataformas en relación con el paisaje iluminado de Santiago. Y la noción de utilizar la montaña a un paso de Santiago como un fenomenal parque de esculturas es algo que nos entusiasmaba mucho, pero que estaba más allá de obviamente del alcance del concurso. No nos pescaron para nada, ningún premio, ni siquiera una miserable mención, así es que esto murió ahí. Luego este proyecto más reciente en Temuco, que hicimos con un grupo grande de arquitectos jóvenes de la escuela y de otras partes, como Leo Suárez, por ejemplo, Daniel Rudolph, y con Cristian Glavich, que articulaba esto. Este es un paseo de unos 13 kilómetros en torno a un canal en Temuco, muy interesante porque muy buena iniciativa, en el sentido de que transforma el canal en un paseo, que es una ciclovía al mismo tiempo, que articula con Cerro Ñelol, y que abre, por lo tanto, un frente como de renovación urbana y de mejoramiento y de expansión pública a lo largo de la ciudad. El concurso tenía plazos absolutamente inmanejables. Esto es una propuesta pública, o sea, nos propone honorarios, equipos, etcétera, y le ponen puntaje por equipo, por honorarios, muchos porcentajes, muchas décimas, cosas muy comprensibles. Y luego el diseño también lo califican ellos según no sé qué, identidad, vale 30%, respuesta, sustentabilidad vale 12%, accesibilidad vale 5%, etc. Unas tramas muy extrañas. En todo caso, tampoco salimos elegidos, pero teníamos que articular un sistema muy grande en torno a un canal que iba presentando distintas situaciones, algunas muy específicas, otras más problemáticas, etc. En dos escalas. Entonces hay una escala como la estrategia general, que es lo que estamos viendo acá, y una escala como puntual, en donde nuestra idea fue proponer un sistema de pabellones puentes. Estos pabellones puentes iban jalonando el recorrido del canal y lo hacían atravesable, obviamente, en muchos puntos. Eso nos parecía como un dato como fundamental. En una cultura de la lluvia, el puente techado nos parecía una figura interesante, y en algunos casos estos puentes podrían acoger programas. Había que lograr un equilibrio entre el ambiente del puente, la seguridad ciudadana, que no es fácil, digamos, y los usos, el control diurno, nocturno, etc. Pero los puentes los pensábamos también como los lugares más iluminados del canal, que generaban ambientes interiores de este tipo. Y esta idea, que era un poquito como los pabellones de Schumi en la Villette, pero ocupar, digamos, el vacío del canal como el espacio de acción importante y como el elemento como más identitario del proyecto, nos parecía una estrategia interesante. Propusimos el tramo como más tedioso del recorrido, un tramo recto, donde el canal tiene esta cosa como un poco tediosa, repetitiva, digamos, en torno
espacio residencial, de casa, como sin mucho cuento, proponíamos poner 2 pabellones enfrentados a través del agua, es decir, hacer del agua como la pieza central del evento. Una idea bastante extravagante, rara, pero que podría ser bien bonita, en donde existía esta conversación entre los pabellones, unos toldos y unas terrazas, digamos, decks más amplios que permitían distintos tipos de actividades. Con eso, creo que estamos ya llegando al final. Quiero hacer ahora una precisión respecto al encargo, el cuenco y el óculo. El encargo lo estamos entregando hoy. No sé si lo recibieron ustedes. ¿No lo tienen? No todavía, no. Que no tengo tampoco los datos de ustedes, los datos digitales, así que tendré que... No te preocupes, Rodrigo, yo lo voy a subir ahora. Es que Ya, no bueno. queríamos como que estuvieran viendo la charla, leyendo la tarea todo el rato. Okay. Sorpresa. Factor sorpresa. Perfecto. Bueno, muy en breve, se trata de una tarea como muy manual, en donde la maqueta va a ser como la herramienta de trabajo, va a ser bastante instintiva. Tenemos solo una semana, esto va a cerrar el jueves próximo, y la presentación de esta tarea manual va a ser principalmente fotográfica. Entonces, está la maqueta, pero en realidad el resultado o la herramienta, digamos, principal de representación que ustedes tienen será la fotografía. De ahí, si ustedes quieren hacer montajes en terreno y todo lo que quieran hacer, fantástico. Pero lo que sería obligatorio hacer es trabajar estas 2 componentes en base a las premisas que hemos discutido. Es decir, un cuenco, un espacio de acogida en el desierto. Estábamos hablando de superficies bastante pequeñas, del orden de 100 metros cuadrados, como espacio interior, donde se reúne la gente en el agua y en torno al agua. Se problematiza la propuesta en términos de cómo se vincula a esa gente. O sea, cómo se sientan y cómo se sumergen y qué posturas pueden asumir dentro del agua. Y proponemos el óculo como una figura que anima este espacio bastante interior, que, como digo, habría que entenderlo como una suerte de refugio respecto a la extensión que ustedes están explorando. Podemos considerar relaciones visuales con el horizonte, la que ustedes quieran, pero la premisa no es la de la piscina norteamericana, suburbana, sino que la premisa es un espacio más bien recogido. Casos como la Pampa Argentina, por ejemplo, la Pampa Patagónica, hay mucho viento y el espacio exterior en ese sentido es bastante misericordia. Es decir, no puede estar uno mucho rato parado al viento. Sería un factor también a estudiar, cómo abro una relación visual con ese espacio azotado por el viento. A lo mejor el viento puede ser un tema también para el proyecto. Hay una consideración del objeto desde el punto de vista del exterior, porque es una pieza colocada en espacio de gran visibilidad, como una roca errante, digamos, una pieza que la vemos a distancia y la vemos desde todos sus flancos. Que puede brillar, puede ser opaca, pueden ser como ustedes piensan. Y para crear esto, parecía bonito tomar, primero, elegir piezas. Yo pensaba en piedra, tendrían que ser cuerpos sólidos. La piedra me parece muy atractiva. Estas son figuras de Teresa Gacitúa en su proyecto Línea de Tiempo. Lo que Teresa Gacitúa está describiendo es la transformación de la piedra desde la alta cordillera hasta la costa. O sea, el canto rodado de roca a arena. Y las granulometrías que describe a la derecha son las expresiones que tiene la granulometría de la piedra en la medida en que nos va acercando a la desembocadura. El ejercicio, yo sugiero que ustedes elijan piedras, más de una si quieren. Pueden ser cantos rodados, pueden ser piedras con aristas marcadas, pueden ser piedras canteadas. Podrían ser también algunas otras figuras sólidas, porque el sólido lo van a usar para
presionando sobre greda, crear el cuenco, con una intención de proyecto, es decir, no, obviamente, colocar la piedra y luego resultó, sino que hay que pensar eso como un cuenco habitable. Pero creo que hay un elemento como intuitivo en esto. Yo insisto que habría que elegir la piedra ahora mismo, digamos, y comenzar a trabajar al tiro. No es un ejercicio demasiado conceptual, yo creo que es mucho más experimental, mucho más bonito ir llegando a resultados en base a prueba y error. Y el cuenco entonces lo obtendríamos como bajo relieve, o sea, trabajando con un cajón de greda o plasticina, un material moldeable, presionando para darle forma a esta figura. La cáscara, que nos permitiría cubrir ese espacio, también la obtendríamos, como lo hace Teresa Gacetúa, presionando contra la piedra, pero presionando con una lámina. Yo lo hice con una lámina de papel de aluminio, que da suficiente rigidez, pero se puede hacer con estopa, con yeso, con, ustedes ven, papel maché, distintas tácticas, digamos. Pero esa forma surge de una contraforma, de un molde, o de varios moldes. En el caso de ella, por ejemplo, ella utiliza un bolón de río que ella con un cincel lo modificó, le creó esta especie de cruz. Ustedes podrían inventarse otras bases o explorar otras bases. Podría ser bonito que la matriz del cuenco y la matriz de la cubierta fueran la misma, y yo pueda girar una respecto a la otra, por ejemplo, o jugar con formas que están emparentadas. Esto explicaría entonces como operativamente cómo realizar el proyecto. La selección de las piedras es importante. Hay como distintos tipos, desde el guijarro, digamos, con aristas muy marcadas, al canto rodado con aristas muy redondas. Hay una cuestión manual también de cómo las maneja uno con la mano. Hay una figura exterior, eventualmente, que también va a ser interesante. Acá tenemos un canto rodado y una cáscara de aluminio que podrían entenderse de esa manera, ¿no? Y en la cáscara entonces uno comienza a interesarse en el recorte por abajo, si puedo mirar hacia afuera o no, y luego habrá que perforarla, etc. Y todo esto entonces eventualmente da curso a una pieza en el paisaje que es un pequeño pabellón compacto que contiene un interior como muy, muy denso en experiencias, pero que se nos presenta como una figura excepcional dentro de un gran paisaje. Eso en esencia sería el encargo, está escrito más en detalle, a lo mejor lo podemos leer o podemos hacer un corte y lo leemos después, no sé. ¿Sí?